El discurso audiovisual tiene una serie de recursos teóricos y prácticos que son muy importantes, que le dan mayor sentido, coherencia, significación a estos mensajes. En el caso de los planos generales o abiertos, que suelen ser más descriptivos y muestran dónde estamos, planos intermedios en los que vemos qué hacen los personajes con sus manos y qué transmiten con su comunicación no verbal, y planos cortos o cerrados que nos sirven para enfatizar algo, una emoción, una acción o una información que queremos mostrar al espectador. La clave para contar una historia en imágenes es combinar y jugar con estos tres tipos de planos, generales, intermedios y cortos. no es lo mismo la misma acción en un plano general, un plano entero, que esa misma acción recortada a un primer plano o un primerísimo primer plano, porque nos permite acercar con el lente los fines de ese actor como tal. Eso es en el caso de los planos. Vamos a repasar primero 5 ángulos de cámara que estoy seguro que algunos ya conocéis y que tienen que ver con la altura a la que colocamos la cámara. Luego veremos más de una decena de ángulos o puntos de vista diferentes. Ángulo normal o a la altura de los ojos. El ángulo normal es el más utilizado en la mayoría de las ocasiones. Consiste en colocar la cámara aproximadamente a la altura de los ojos o ligeramente por debajo, tanto si se trata de una persona como de un animal que no levanta un palmo del suelo. Sería por tanto el ángulo que tomamos por defecto siempre que queremos mantener una posición de neutralidad respecto a esa persona u objeto. Ángulo picado. El ángulo picado consiste en encuadrar desde una posición superior, empequeñeciendo a la persona u objeto que estamos fotografiando o filmando. Cuando vemos a alguien desde un ángulo picado, le damos a ese personaje una sensación de debilidad o fragilidad. Ángulo contrapicado. El ángulo contrapicado es el opuesto al picado, por lo tanto cuando encuadramos desde una altura inferior a la de los ojos le damos a esa persona fuerza, presencia y autoridad, es decir, sugiere superioridad. Ángulo cenital. El ángulo cenital es cuando colocamos la cámara completamente desde arriba de un objeto o sujeto. Puede ser en un plano general que nos dé la sensación de ver todo desde un punto de vista de mucho poder, como si hubiera alguien que observa algo desde un punto de vista todopoderoso y omnipresente. Pero también puede ser un plano detalle como los que usa constantemente Wes Anderson en sus películas. Ángulo nadir. El ángulo nadir es el opuesto del cenital, es decir, completamente desde abajo, y en el que la sensación de grandeza se magnifica, como cuando nos hacemos fotos de grupo y ponemos la cámara en el suelo. Y ahora vamos a ver 5 ángulos que se refieren a la posición desde la que vemos a una persona. Ángulo frontal. Empezamos por el que tenemos ahora mismo, que es el ángulo frontal, es decir, cuando vemos a alguien completamente de frente. Ángulo dorsal. El opuesto al frontal sería el ángulo dorsal, en el que vemos a alguien completamente desde atrás. Es decir, no le vemos la cara y no podemos ver su expresión, por lo que es más inquietante y genera más misterio que si lo vemos de frente. Esto hace que la imaginación del espectador tenga que participar en la construcción de esa imagen. Perfil o lateral. Si solo vemos un ojo de una persona y le vemos completamente de lado, será un ángulo de perfil o lateral. Este tipo de ángulo a veces puede transmitir desconfianza porque solo vemos una de las caras del personaje. Escorzo. Tomamos este ángulo cuando nos colocamos frente al personaje con cierta angulación lateral en torno a los 45 grados, y es un ángulo que aporta más profundidad a la imagen y por eso se usa tanto en las conversaciones entre dos personas. Semidorsal. Si nos colocamos a 45 grados pero desde atrás, se le llama semidorsal. Es un ángulo en el que vemos parte del rostro llegando a ver la nariz y las pestañas, pero sin ver los ojos directamente. Por eso es un punto de vista muy sugerente y bastante estético. Ángulo holandés o aberrante. Hay otro tipo de ángulo muy importante que no tiene que ver con la altura de la cámara, sino con la horizontalidad o más bien con la ausencia de ella. Se trata de un plano que está intencionadamente inclinado o torcido. Esto nos genera una sensación de inestabilidad y por eso se usa tanto en los géneros de thriller y terror o en secuencias oníricas. En España se le suele llamar plano holandés o plano aberrante, pero en realidad se trata de un ángulo. De hecho, en inglés se llama Dutch angle, es decir, ángulo holandés. Ángulo reflejo o indirecto. Con ángulo reflejo o indirecto nos referimos a cuando hacemos un plano a través de un espejo o cualquier otra superficie que pueda reflejar, como el agua o el cristal de un escaparate.
PDV o plano subjetivo. El plano subjetivo es cuando vemos algo desde el punto de vista de un personaje como si fuéramos sus ojos. Es lo que en inglés se llama point of view, POV, que en español significa punto de vista, y de ahí que utilicemos las siglas PDV. Plano semisubjetivo. El plano semisubjetivo también nos permite ver algo desde el punto de vista de un personaje, pero en este caso no desde sus ojos, sino incluyéndole también en el plano para verlo desde su perspectiva. Plano objeto o plano objetual. El llamado plano objeto en realidad sería una variante del plano semisubjetivo. El concepto es el mismo, la diferencia es que se trata de objetos y no de personas. Y como ejemplo, nada mejor que ver la serie Breaking Bad, en la que hay decenas y decenas de ejemplos de este tipo de ángulos. Plano aéreo o a vista de pájaro. En este no hay mucho que explicar, se llama así cuando grabamos desde las alturas con un dron. Podría ser cenital, pero también puede ser un plano picado de una ciudad, así que lo llamaremos. Y finalmente, con respecto al sonido, el sonido, y cuando hablamos de sonido, tenemos que tener en cuenta no solamente la palabra dicha, sino el tono, el ritmo, la fuerza, pero también el sonido ambiente, el sonido fuera de cámara. Y también está lo que se conoce en diseño de sonido como los efectos sonoros. Cambia todo el sentido y la fuerza un diseño de sonido diferente, con el mismo texto, con el mismo encuadre como tal, y todo por el sonido. Y finalmente la imagen con el sonido también tiene que contemplar los silencios. El silencio tiene un altísimo valor porque es lo no dicho. Lo no dicho. Y hay silencios que matan. Existen ciertos puntos en tu audiovisual que requieren de una atención especial. Pueden ser aquellos en los que se da el mensaje principal, el comienzo o el final de la producción, o simplemente cualquier punto a destacar. La diferencia de volumen, la integración de melodías diferentes e incluso el cambio de tono de la escena servirán para captar la atención del espectador. Analiza el siguiente caso. Los diferentes planos, secuencias, mensajes, sensaciones y actuaciones o cualquier elemento diferente se integra con otro con ayuda del sonido adecuado. De esta manera, comprendemos el audiovisual como un todo y no como diferentes partes.